Bienvenidos una vez más al estudio de Escuela Sabática, como es verdad, inspirado por Jesús. Nos da la alegría y el gozo de estudiar nuevamente, ¿verdad? Una lección nueva, Aníbal, una lección nueva que el Señor nos ha regalado durante este trimestre, ¿verdad? Como es el primer, lo que es el primer trimestre de enero, vamos a estar abarcando, ¿verdad? Hasta el marzo. O sea que tenemos un gran estudio por avanzar Por y sobre delante. todo por delante. Y queremos poder de que tú no te pierdas ninguno de los estudios que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es de gran bendición para tu vida y como también para la nuestra, Aníbal. Sí, claro que sí. Bueno, como decías, hermano, estamos iniciando una nueva lección. Esta lección se llama Uniendo el cielo y la tierra. Amén. La semana pasada finalizamos la lección de Josué. Ahora Ujú. vamos con una nueva lección que vamos a estar estudiando durante este trimestre. Así es. Y creo que esta va a ser de mucha bendición también, así como han sido las otras para Sí, cada uno de el nosotros. título, ¿verdad? De la cartilla de la Escuela Sabática es Uniendo el cielo y la tierra. Así es. ¿Verdad? Está muy interesante. Y entonces, para comenzar, vamos a estudiar para que sea la dirección del Espíritu Santo, para que nos ayude a entender más y conocer más acerca de esta nueva lección que el Señor nos ha regalado. Vamos a orar. Amante buen Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias porque nos da el gozo y alegría de estudiar. Hoy pedimos el Espíritu Santo para que Él nos ayude a conocer más de este plan maravilloso al estudiar tu palabra a través de la escuela sabática. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a comenzar con el texto de memoria, Aníbal, que está muy interesante, muy importante y que en realidad nos manda algo que tenemos que hacer nosotros. Así es. Bueno, como primera lección para esta semana se llama Perseguidos pero no desamparados. Ajá. Y la lección de esta semana, bueno, va a relatar la vida de alguien, un personaje muy conocido en nuestra iglesia. Y es Pablo, ¿verdad? Amén, es Pablo. Pablo fue uno de los apóstoles, de los cuales pues creo que la lección de vida de él pues nos va a llenar de mucho regocijo y sobre todo mucha, digamos, importancia para nuestras vidas, porque vamos a ver durante esta semana todo lo que pasó él durante su ministerio y de Amén. toda su vida pues personal y continuando con Jesús. Bueno, el texto de memoria dice que lo podemos encontrar en Filipenses 4:4 Ujú. y dice, regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Y es que aquí vemos el texto de verdad que está muy bonito y que nuestra iglesia lo conoce muy bien. Habla de regocijarte, Sí, habla de que tú te apoyes en Jesús, pero vemos aquí en la lección del sábado, ¿verdad? Acerca de lo que, en la misión de Pablo que tenía con el deseo de que el mundo conociera a Jesucristo. Si nosotros miramos, Pablo fue el último de los apóstoles, como él se sabe llamar, sí, pero también fue el hombre que se entregó mucho al evangelio de que nadie lo podía sostener, o sea, nadie podía decir no vas a ir o podía privarlo de algo, no, al contrario, Pablo fue un hombre misionero que le encantaba compartir el mensaje de Jesús con otro. Yo no sé, ¿verdad? Si en verdad habrá uno entre nosotros acá que le gusta y le encanta eso, igual que Pablo, de compartir ese mensaje. El propósito de Pablo era de que no importaba la circunstancia que él se encontrara. O sea, si estaba libre, si estaba cómodo o si estaba en pobreza o en riqueza, él siempre le encantaba compartir el mensaje con los demás, Aníbal. así es. Bueno, vemos que en esta lección del día sábado pues, relata una historia de un pastor adventista que fue Amén. encarcelado eh, y fue encarcelado injustamente. También se podría asemejar como a Pablo, que lo Ajá. encarcelaron. Pero aún así, el pastor dice que entendió el mensaje que Dios le estaba dando y era que predicara en esa cárcel sobre el amor de Dios y sobre, digamos, toda la vida de Jesucristo, que hizo por nosotros. Entonces, dice que el pastor adventista en esa cárcel, él predicaba, él oraba, e incluso llegó a bautizar a muchos, dice, a varios, Amén. y dirigió también Santa Cena. Según las palabras textuales de él, dice que a veces era difícil ejercer el ministerio en la cárcel, pero también había alegría, sobre todo cuando veías que las oraciones eran escuchadas y las vidas cambiaban. Entonces vemos que
en cualquier momento se puede, Ah, o en ah, cualquier circunstancia, podemos dar el mensaje. El podemos dar caso el es mensaje. que para nosotros ir a la cárcel, a como fue este pastor y como Pablo también y otros más que fueron, el propósito de Dios es muy diferente. Sí, Los caminos de Dios, sus pensamientos, el plan que Él tiene es tan diferente al nuestro. Porque ¿quién va a querer a esa persona ir a la cárcel injustamente? ujú, Y que podríamos decir, es que Dios me está castigando. Las personas que no son muy creyentes, parece ese hombre está en pecado, pues el Señor lo ha por eso castigado, está, por eso ha caído y por eso está ya sufriendo. Pero es que nosotros como humanos fallamos y no conocemos el plan de Dios como es. O sea que habrá momentos que posiblemente una enfermedad. así es, Por ejemplo, tengo una enfermedad cuando Job fue enfermo y más bien les predicó a aquellos que así es, reconocieran de que él era justo ante Dios, ¿verdad? O sea que se quitaran esa venda de sus ojos. Y si miramos también, hubieron hombres en los libros de los evangelios que también fueron en circunstancias. Vemos a Pedro que fue llevado a la cárcel también y fue a predicarle. Vemos a Jesús mismo que fue llevado ante los gobernadores, así ante es. Pilato, a Herodes, y esta gente era enemiga. ¿Sabías tú que Pilato y Herodes no se amaban? Ujú, En sí era un odio que ellos tenían, pero cuando llegó Jesús, es importante esto, que cuando llega Jesús, ellos se vuelven amigos. ujú, O sea, lo que hace Jesús cuando Él llega a una vida que en verdad no tiene sentido, le devuelve el sentido de la vida a Jesús. O así sea, es, habrá momentos que posiblemente vayamos a lugares que nosotros no queremos o posiblemente caigamos en una enfermedad. Yo no sé el plan de Dios, porque el plan de Dios ya usted va a verlo después. Va a decir, por esto es que vine aquí, por esto así es que es. yo me veo como este pastor, ¿verdad? Algo más. Sí, yo quiero enfatizar de que, por ejemplo, el texto para memorizar es que dicen regocíjense en el Señor siempre. No dice que se regocijen en las cosas que cuando los tiempos están buenos, Ajá, eso es sino que dice correcto. también siempre, o sea, en circunstancias buenas, circunstancias malas. Ujú. Y aquí vemos a Pablo de que está regocijado, aún estando en la cárcel. Yo no sé no sé en qué circunstancias posiblemente esté uno, ¿verdad? Sí, Ahorita. Y que esté pasando por una situación difícil y que usted ajá, escuche porque pueden decir a ser Pablo, regocíjense, Porque pueden alégrense. ser muchas circunstancias, puede ser, no sé, alguna deuda que te esté Ajá. estresando, alguna situación financiera, alguna enfermedad, como decía, o estar en algún lugar en el cual vos no te sientas Ujú. Muy cómodo, pues. bien y cómo, es Entonces, cierto. creo que Dios siempre nos está llamando a que estemos regocijados en el Señor, Amén. incluso en las peores circunstancias. Sí, para tomar ese nivel tan alto como de Pablo, nosotros necesitamos ser humildes. Y algo que Jesús dijo también, muchachos acá y aquellos que nos ven, es que Jesús sabía lo que nosotros íbamos a pasar. ¿Sabes tú que nosotros somos las personas enviadas, somos embajadores ya, ¿verdad? De llevar un mensaje a cada hogar, a cada familia, a cada persona que se encuentre y que compartamos el mensaje. Jesús dijo esto de estas personas. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo, San Juan de ahí 6:33. O sea, muchas veces vamos a encontrarnos en momentos difíciles nosotros, que ¿por qué? Siempre viene la pregunta, el por qué, Señor, estoy aquí. ¿Cuál es tu propósito? Posiblemente estemos, hay alguien detrás de cámara y dice, yo nunca he salido a trabajar de este lugar. Yo nunca he podido cambiar de trabajo. Y tantas cosas, ¿verdad? Pero que no sabemos, porque Dios todavía te tiene allí. Sí, Uno quisiera dejar de trabajar en esto, ¿verdad? Y comenzar otra nueva experiencia. Pero es que el plan no es nuestro. El plan es Dios. ¿Por qué Dios te quiere tener en ese lugar y de esa manera y de esas circunstancias? Eso es lo que queremos ver. así es. Y vemos que, por ejemplo, el texto decía que también, pues, por causa de Jesús o por causa de él y la predicación, muchas de las personas o muchos de los cristianos van a padecer muchas cosas. Por ejemplo, lo podemos ver en el libro de Hechos 9:16 que dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. O sea que la labor no es nada fácil, Sí. digamos, de llevar el evangelio a muchos Ujú. lugares. Porque recuerden que no todos los lugares van a estar aceptos a escuchar la palabra de Dios. Así es. A veces cuando hemos ido a lugares o a casas, a lugares donde
hemos decidido llegar, hay muchas personas que no nos abren las puertas y creo que a veces a uno nos decepciona, ¿verdad? Da un desánimo No nos porque reciban. llegamos con el propósito es de que ellos se salven, no que se Así pierda. es, así es. Llegamos con el propósito de que conozcan a Jesús y tal vez no podemos ir, ¿verdad?, físicamente a un lugar, pero estamos llegando a través de este medio, Así es. a través de evangelizar, a través de las personas, a través de las redes sociales, que conozcan que Jesús le ama, que Jesús quiere perdonarlos. El propósito de Pablo era ese mismo, presentar a Jesús. Y hoy nosotros queremos decirte que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Quiero leer un pequeño párrafo que dice así: Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros, aún en los momentos más oscuros. Hay un plan. Y aquí vemos a Elías. Dios le había elegido para profeta, pero este hombre sufrió bastante. Vemos a otro hombre, a Moisés. Sí. Y entre el libro de Evangelios vemos también a los discípulos que sufrieron y que todo fue para que la gente, las personas de aquel tiempo como de hoy también, conozcan que Jesús es el Señor y el Rey de Reyes y el que va a venir por segunda vez. Así es. Amén. Y vamos a pasar a la lección del día domingo, donde vamos a estudiar Pablo, el prisionero de Jesucristo. Y hoy la pregunta surge: ¿por qué soy prisionero de Jesús? ¿Qué será? Porque Pablo, miramos que ahora en sus cartas a los colosenses y a los filipenses, a estas epístolas, ¿verdad?, él se encuentra que está en la prisión. Y ahora, tanto miramos que Pablo está en Roma. Y entre los años 60 y los años 62, ¿verdad?, después de ahí, miramos que Pablo dice ahora que él es prisionero de Jesús por los gentiles. O sea, que Pablo dice, y sí, estoy preso. Y en un texto en Gálatas capítulo 5, si recuerdo 20, donde dice que él es prisionero de Jesucristo, que él está pues tan unido a él que lo hace que sea su esclavo, en otras palabras. O sea, yo soy esclavo de Jesús. Así. Pero ¿por qué lo decía Pablo? Lo decía porque él quería que los gentiles conocieran quién era Cristo Jesús en realidad. Bueno, y creo que esta frase de ser prisionero de Jesús, conlleva muchas cosas que la mayoría de las personas podría decir. Entonces, no soy libre en Jesús. Ajá, correcto. O voy a estar, digamos, como encadenado, voy a estar preso, no sé. Pero vemos de que el sentido en el cual Pablo está diciendo eso es que él está prisionero porque el servicio que él estaba dando o haciendo él, digamos que le incluía todo el tiempo en su vida. O sea, él se describía a sí mismo como embajador en cadenas, porque él tenía que hacer viajes misioneros, Sí. iba por donde iba levantando iglesias, entrenando obreros para el Señor. O sea, era una labor muchísimo, Muy grande y muy pesada, muy pesada porque también. este hombre en verdad sí amaba mucho a Jesús. Llegar a ese extremo de decir, yo estoy prisionero con Jesús, o sea, estoy juntamente crucificado con Cristo, igual en otra palabra. O sea, cuando miro esto, un punto importante que noto aquí es ¿por qué estoy aquí cuando podría ser mucho más sin estas cadenas? Decía Pablo. Porque Pablo aún las cadenas, aún estando preso, no lo detenía para que el mensaje estuviera estancado. Sí. Esto es muy importante porque no importa en cómo tú te encuentres, el lugar donde estés o como estés, no debe de las cadenas hoy atarnos a nosotros. Hoy en veces hay cadenas que nos atan, que decimos ya no quiero, el desánimo, el cansancio, porque ya no me reciben ya en las casas, ellos no quieren que les explique de Jesús, ya en las redes sociales ya no pasan, ya pasan con el dedito, suben o si no bajan, y cuando miramos se entretienen en los videojuegos, en otras cosas más, ¿verdad? Pero el mensaje hoy es urgente, y Pablo sabía que él no podía estar preso, no podía estar sin trabajar. Así es. Y algo que me llama aquí la atención, Ani, antes de que se me vaya la idea, es que, por ejemplo, Pablo, digamos que lo tuvo preso bastante tiempo, lo encarcelaron, lo encadenaron, y aún así, bajo esa circunstancia, él seguía trabajando en la labor. O sea, él no tuvo como que un bajón, digamos, en su espíritu. Ajá. A veces Más ganas le echaba. Sí, más ganas le echaba. Más Eso ganas. lo hacía más que todo como Fortalecer su espíritu. es correcto. Y que esa digamos,
esa actividad o esa acción que él estaba haciendo le daba más ánimo, más bien. O sea, a nivel que acá con una persona que por ejemplo, ¿verdad? Que no pueda ver, o sea, que sea ciega, no pueda oír, puede compartir el mensaje. Así es. O sea que o sea, no podemos callarnos. Nadie puede callar el mensaje de Jesús, tiene que pasar por mar y por tierra, como decía Apocalipsis. Sí, Pero o sea que esto me da más idea en saber de que todos podemos hacer algo por Jesús. No así es. puede haber un impedimento para que el mundo conozca quién es Jesucristo. Sí, porque recuerden que nosotros tenemos diferentes dones. Por ejemplo, yo no puedo, digamos, tener una voz melodiosa para cantar y tal vez por ese canto otras personas pueden llegar el Ujú. mensaje. Pero tal vez mi manera de hacerlo es tal vez hablando, predicando a Ajá, través de las redes sí, sociales como estamos haciendo es nosotros. correcto, de eso se trata. Entonces cada quien puede utilizar el don que Dios le dio, porque también a través de la música, hoy estaba escuchando los instrumentos de los niños que estaban tocando Ah, y a través impresionante. de eso pues también el Espíritu está llamando a las También, personas. es correcto. Y Sí, algo que la pregunta surge, ¿por qué ser prisionero de Jesús? Un comentarista dijo estas palabras: es mejor estar encarcelado por una buena causa que estar libre sin cumplir el deber ni estar a la altura de los privilegios recibidos. O sea, que el hombre lo que está dando a entender es, oye, si estoy preso es por algo bueno, no estoy por estar acá. Hay hermanos que en nuestra iglesia han caído también en la cárcel. Me imagino que también han aplicado el mensaje, imagino que ahí, ¿verdad?, han fortalecido a otros. sí, Y ahora viene, ¿por qué estás en esa circunstancia, en otras palabras? ¿Por qué estás pasando por eso? ¿Sabes tú que a través de una enfermedad, a través de una deuda, a través de cualquier circunstancia que tú y yo miremos negativamente, nos podemos levantar y predicar el mensaje? así es. Podemos llevar el mensaje a otros. Y el propósito es este, que Dios quiera que, como dice San Juan capítulo 17, que Dios quiere que todo el mundo, todo conozca quién es Jesucristo y quién es Dios también. Y otro punto que veo acá es que Pablo dice que toda la guardia pretoriana en aquel entonces se familiarizó con el Evangelio. Y es que importante, Aníbal, que aún en la cárcel este hombre reunía a tantas personas. Sí, bueno, aquí algo me impresiona, que es que, por ejemplo, nosotros podríamos decir, vamos a tener un lugar amplio, grande, la iglesia, para que Ah, las personas lleguen, ajá. pero a veces en los lugares menos esperados, donde las personas te pueden escuchar también. Ajá. Por ejemplo, estaba escuchando la vez pasada a Pastor Bullón de que él le había agarrado la tarde para llegar a una prédica. Él iba por un estadio, pero unos perros lo siguieron y por que no los mordieran, pues se metió a un lugar. Y donde estaba ese lugar era como Un nightclub. un nightclub, un prostíbulo, Sí. pues ese tipo de cosas. Y ahí conoció a las personas que trabajaban en ese lugar y le llegó el mensaje. Qué situación tan, digamos, como puede Para el ser. pastor. Ajá, Tan penosa. porque podrían decir la gente, mira, ese Ah, pastor se se va a metió meter a... ahí. Hay Sí, historias que hay historias muy... sorprenden a la humanidad, más nosotros Sí, también como cristianos. ¿Por qué este está allí? ¿Por qué se metió allí? ajá, ¿Por qué este se relaciona con este otro? sí, Oye, es que el plan de Dios para el evangelio, o sea, no debe haber una frontera de decir hasta aquí va a ajá, llegar. No, el evangelio pasa fronteras tras fronteras, porque, como dice Apocalipsis, este mensaje es triple. así es. Este mensaje es para todo el mundo, para toda lengua, para todo siervo, para todo libre, para todo esclavo, para todas las naciones. Y algo que me encanta acá es que dice que desde la cárcel Pablo no ve la consecuencia, sino el propósito divino para su vida y su ministerio. ¿Cuán importante es este ministerio que Dios nos ha regalado a nosotros? Este ministerio que nos ha regalado, también predicamos el mensaje de Jesús. Así es. Y a través de este ministerio que el Señor, ¿verdad?, que es inspirado por Jesús, ¿verdad?, que aquí lo tenemos aquí atrás, es un ministerio que Dios nos ha regalado a nosotros para que tú conozcas el Evangelio, para que tú conozcas que Jesús te ama, para que tú conozcas que el verdadero Evangelio se llama Jesucristo. Entonces, hoy podemos ver que en momentos de las pruebas es la oportunidad para servir y glorificar a Dios, Aníbal. Así Es el es. momento. Creo que, bueno, nosotros como personas, como humanos que somos, no nos gusta ser probados. Y Ah, pues lo digo también por experiencia propia, porque
digamos que nosotros nos gusta siempre estar tranquilitos, que sí. nadie nos moleste, Que estar en paz. feliz, ajá. Pero aquí vemos algo contradictorio, que por ejemplo cuando uno nos entrega a Dios con todo, va a pasar dificultades. Ujú. Pero vemos que eso tiene también digamos, una consecuencia buena. Y es que no solamente el evangelio sea solo para, digamos, cierto grupo de personas, sino que para Sí. que sea para todo el mundo. Porque creo que Dios te está pidiendo que todo el mundo proceda al arrepentimiento, Toditos. no solo una Sí, parte. no, es todo. Sí, así que creo que Dios nos está llamando a que salgamos y prediquemos. Y prediqué, por eso estamos enviando este mensaje. Así es. Porque es necesario que tú conozcas a quién es Jesucristo y Dios también. Vamos a la lección del día lunes. Y es Pablo encadenado. Y aquí surge algo importante de que Pablo, ¿verdad? Durante tanto en la cárcel, miremos, ¿verdad? El registro y miremos también en cómo es la circunstancia que se encuentra. Pero los textos que aquí están mencionados, quiero compartir uno de ellos que dice que Pablo sufrió mucho. Pablo pasó por tantas pruebas y muy fuertes. Y algo que me llama la atención fue el historiador Ignacio de Antioquía, donde él relata que los cristianos de principio en el siglo II, o sea, había una condición semejante, muy crítica, en cómo él describe a los soldados romanos. Por ejemplo, dice que eran bestias salvajes, que cuanto más amablemente se les trataba, peor se comportaban. O sea que la ley de oro de Mateo capítulo 7, que es el versículo donde dice que así como tú quieres que te hagan, así también tú debes servir. Pero aquí yo veo que ellos no quisieron reaccionar de esa manera. La pregunta sería, ¿por qué los romanos se volvieron tan crueles? Recordemos que había un mundo de castigo, de maldad como hoy en día. Y esto ellos los prepara, el ejército hermano se preparaba para ser fuerte y duro contra la delincuencia. Así es. Pero también esto era grave para los cristianos, porque los cristianos tan solo querían predicar el mensaje, tan solo llevar la buena nueva de salvación, y que ser tratado de esta manera, Aníbal, es terrible. Sí. Aquí vemos de que, por ejemplo, era bien difícil, digamos, la vida en ese momento, porque recuerden, como decía el texto, los soldados no tenían como clemencia, no tenían un corazón blando. Posible tal vez algunos dos, unos Ajá, cuantos, pero la mayoría eran muy dice que crueles. eran muy crueles. Pero aquí vemos de que Pablo, a través de cosas malas, él miraba cosas buenas también. Tal vez nosotros te podemos decir que nos pasan cosas, que solo malas cosas nos pasan. Una vez escuché a alguien que me decía, Aníbal, fíjate que a mí solo malas cosas me pasan. No, o sea, no he visto nada bueno, pero le digo yo, pero es que vos también solo te enfocas en las cosas malas. Esas cosas malas deben mirar cosas buenas. Por ejemplo, no todo lo que uno cree que es malo, pues Sí. a la vez puede ser bueno. Ujú. Entonces me decía, es que fíjate que me pasa de que se me enferma mi hijo, dice, tengo deuda. Cuando quiero trabajar se me enferma y ya no puedo. Entonces, muchas cosas, es que mucho te enfocas en lo malo. Y Pablo acá dice que era capaz de ver el lado bueno de las cosas y eso le daba valor para soportar la Y tensión. seguir adelante. Y sabes tú, Aníbal, que 4 veces Pablo, en la cita de Corintios, capítulo 2 de Corintios 4, 7 al 12, menciona 4 veces a Jesús. O sea, mira qué interesante, entre más se repite, más importante se ve su vida que Jesús. Después de que Pablo sufre y vemos las circunstancias terribles que él pasa, ahora viene la validez de la validez de seguir adelante. Eso que él le ayuda a mantenerse firme. A eso que le ayuda a mantenerse leal y fiel a Dios, aún con las cadenas puestas en sus manos. Aún así, él recibe bendición del cielo. Y vamos a ver qué tipo de recursos hace que Pablo se vuelva un hombre fuerte. ¿Qué tipo de recursos son, Aníbal? ¿Cuáles son esos recursos que según de Corintios 6, del 3 al 7, nos dice cuáles fueron esas bendiciones? Entre ellas quiero mencionar algunas, ¿verdad? Una es la pureza. Otro es la ciencia. Ciencia significa conocimiento de la palabra de Dios. La longanimidad. Longanimidad, ¿verdad? Es resistencia, o paciencia. Bondad, el Espíritu Santo, amor, verdad, poder, armas de justicia. Esto hizo que Pablo se mantuviera en pie.
Así es. Y vemos de que, por ejemplo, como decía, Satanás estaba, digamos, con los ataques más feroces hacia Pablo. Ujú, Pero a través de esos recursos espirituales, Pablo dice que no desfallecía ujú. y que no, y prácticamente Dios no lo dejaba desamparado. Podemos ver que todo mundo puede pasar por circunstancias de Difíciles. dificultades, tentaciones, y nosotros también podemos ser débiles en nuestra carne, en nuestras decisiones, pero Pablo nos ayuda o nos invita a no desanimarnos Amén. en En esas estos momentos circunstancias. difíciles. Sí, Y es por eso cuando vemos las cartas a los filipenses, cuando el capítulo 3 versículo 3 donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. así es. O sea, las cadenas para él no eran un obstáculo. Las cadenas, siempre Pablo tenía ese gozo, esa alegría en su corazón de llevar este mensaje. Y vemos también en 2 Corintios 12, 9 al 10, donde dice que bástate con el Señor, ¿verdad? Pablo como que parece como que se estaba cansando, no sé qué pasaba con él, donde dice el Señor, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, es que en vez hay momentos que nosotros lo sentimos, Señor, que Desanimado, desanimado, y cansado. aquí viene y Dios te anima. No, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y como decimos Romanos 8:28 también, dice acá, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y en verdad es cierto. Aunque pasamos por sufrimientos, por dificultades, por como pasó duramente las pruebas de este hombre, en todo eso Dios estaba presente. Así es. Bueno, vamos a pasar a la lección del día martes Ujú. y es Pablo en Filipos. Pablo en Filipos. Y aquí vemos ahora de que este hombre no se detiene. No detiene, o sea, es importante porque este era un hombre que le Sí, gustaba batallar, valiente. valiente. Un hombre, ¿verdad? Que no podía quedarse sentado. Exactamente. Era un hombre que le gustaba el movimiento y más con la prédica del evangelio. Este hombre era poderoso en otras palabras, ¿verdad? De hecho, pues según la historia, Pablo visitó muchas ciudades y Es entre ellas correcto. Filipos, o sea, no Ujú. estaba en un lugar, digamos, o se asentaba en un lugar, sino que él iba por Siempre todos iba los por todo lugares. lugar. Es interesante porque la misión de Pablo Sí, era un hombre que cuando llegaba a un lugar, en vez de se quedaba en un año. sí. Hubo lugares que dejó un año para, para fortalecer Ajá, bien, correcto. para tomar que hubiera un nuevo liderazgo y él Y poder dejar seguir viajando, fortalecida dejar fortalecida a la la iglesia. iglesia, correcto. Y ese es el propósito, doctrinar a la iglesia a través de la doctrina pura de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere que Así un día lo es. conozcamos bien y seguir marchando. Entonces miramos a Pablo, ¿verdad? De que durante su viaje, durante el segundo viaje de Pablo, vemos que incorporó en esto a Timoteo, que era parte del equipo. Y aquí vemos algo importante. La palabra de Dios no se puede callar. Y la palabra de Dios tiene que extenderse. Pero algo aquí ocurrió que nosotros es sorprendente lo que encontramos a este estudio. Es que el Espíritu Santo impide continuar con su labor a Pablo en Asia Menor. Ahora, y esto es posiblemente discutamos porque, oye, es la obra de Dios. Es el mensaje de Dios. El Espíritu Santo no Es, lo quiere dejar predicar, ajá, podríamos decir. y miramos algo negativo, o sea, yo lo pongo negativo en mi forma de pensar. El Espíritu Santo, aquel que en San Juan capítulo 16 dice que él vendría a convencerlos de justicia, de juicio y de pecado. Aquel en Hechos capítulo 1 dice, y capítulo que derramó todo su poder, dice, para que la gente predicara el mensaje en Samaria, en Judea, en todos los confines del mundo. Y ahora miramos que él viene y dice, no vas a predicar acá. Entonces, es algo, ¿verdad?, de que para nosotros está fuera de lo normal, porque, Sí. oye, todo el mundo necesita al Y Espíritu, conocer todo la el palabra mundo de necesita Dios. conocer la palabra y que el Espíritu Santo diga esto. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo hizo? En sí, ellos, lo de esas regiones que muchas veces impidió el Espíritu, ¿verdad? O sería una vez o dos veces, o no sé cuántas veces, ¿verdad? Hizo, fue porque ellos no estaban preparados para ese mensaje. Y Pablo más adelante él visitó esas Sí. colonias más adelante, pero aquí vemos que en cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, viene trabajando y cómo él viene a decirnos, que quede muy claro esto, la obra no es tuya y tampoco es mía. Quede claro, la obra es del Espíritu Santo y lo que él dice hay que hacerse.
Pero habrá momentos cuando tú dirás, ¿será que el Espíritu Santo no quiere que predique acá? ¿Será que el Espíritu Santo quiere llevarme a otro lugar? O posiblemente habrá gente que dice, pero aquí hay lugar, aquí donde vivimos, están estos barrios, estas comunidades, ¿por qué no predicar? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué te va a ir lejos? Y vemos esas discusiones que hoy en día se discuten, Sí. sí que hay gente cerca. Pero aquí vemos que nosotros tenemos que humillarnos ante Dios, que nos dirija, si es el Espíritu o es el maligno que no quiere que prediquemos. Así es. Porque aquí fue el Espíritu Santo. ¿Por qué lo haría? En sí, allá en Filipos estaba alguien que estaba orando para que Pablo pasara rápidamente a ese lugar. Y que parece que estamos pasando por una situación Difícil, complicada. complicada. Porque le estaba pidiendo ayuda. Sí, porque alguien que esté orando y que Sí. decía este hombre, pasa, Pablo, ven, pasa por nuestro lugar. O sea, Y apresúrate ayúdanos, dice. y ayúdanos. Quiere decir entonces de que Era algo que estaba algo urgente. crítico, algo urgente, había necesidad. Y aquí vemos que aquí me gusta, el Espíritu Santo va a llevarte donde hay necesidad. Eso es lo que yo estoy aprendiendo acá. Ujú. Porque tú dirás, pero hermano Aner, pero en esta ciudad también había necesidades. Sí. Recordemos bien que es la obra de Dios. Dios conoce los corazones. Dios sabe lo que está haciendo y nosotros no podemos decir nada. Es Dios. Sí. A veces nosotros podemos decir, pero es que aquí hay más gente. Aquí Ajá. podemos abarcar un montón Sí. de personas. Ustedes nos pueden ayudar. Es que nosotros miramos lo que Dios, o sea, Exactamente. nosotros no vemos miramos. lo que Dios no ve. Sí. Pero ¿cómo creo que sería diferente, verdad? Creo que nosotros miramos. Nosotros no miramos lo que Dios mira. Amén, amén. Creo que así es. Pero al ver esto, nosotros creemos que tenemos la razón Sí. y que no la tiene el Espíritu Santo. Hay veces creo que nos hemos puesto contra el Espíritu. No, y nos pasa, digamos, bastante seguido, porque, por ejemplo, recuerdo las veces que he ido a predicar y digo yo, a esta casa no creo entrar porque se miran que son de dinero. Muchas veces tenemos pena. Sí, tenemos pena y podemos decir, estas personas son muy acomodadas, no creo que nos sigan. Y fíjense que nosotros a veces nuestra propia, digamos, mente nos hace que no entremos y tal vez esa persona son las que más nos reciben. Más muy bien. recibe. Entonces, Vemos que ¿cómo? ahí es el Espíritu Santo que Sí, nos es ayuda el único que a- nos puede ayudar a entrar y que esos corazones sean humillados ante Él. Pero sigamos con la misma declaración del Espíritu Santo. Sí. Por ejemplo, David Livingstone, este hombre quería ir a China, para que más entendamos la obra. Este hombre quería ir a China, tenía todo el medio, todo tenía para ir a China. Pero ¿qué pasó? Dios le dijo que mejor se fuera para África. Pero tu misión era en China. Y no, vas a ir a África. No solo él tengo acá. William Carr también, ¿verdad? Quería ir a Polonia. Y quería ir a Polonia. Y es que el ser humano hacía, ¿verdad? Quería ir a Polonia. Pero Dios lo envió a India. Es importante, es interesante. Adonirán también, ¿verdad? Fue a India. Sé que este hombre fue a India. Pero Dios lo guió a Birmania. O sea, nosotros no podemos decir yo quiero esto, haré esto y aquí, punto final. No. Así no Dios no trabaja así. Así es. Nosotros tenemos que doblegarnos al plan divino. Y algo interesante, ¿qué pasa con aquellas personas que no salen? Por ejemplo, quiero leerle esta parte que es muy importante para que esas personas no salgan, pero tiene recursos. Sí. ¿Qué hacer con eso? Vamos aquí. No puedes ir a todas partes, supongamos, y no puedes hacerlo tú mismo todo, no puedes, ¿verdad? Pero si haces tu parte, Dios hará todas las partes que sea y así Dios la atenderá. Esto es importante. Sí. No, y fíjate que siguiendo el consecutivo de tu comentario, dice que algo importante que el Espíritu permitió a Pablo que llegara a Filipos era porque también esa iglesia se fortaleció. Y dice que esa misma iglesia ayudó a evangelizar otras ciudades cercanas como Anfípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea. Entonces digamos que el propósito del Espíritu Santo era para fortalecer esa iglesia y que esa misma iglesia pudiese también ayudar Ajá.
a llevar el mensaje también. a otra Ahora, ciudad. vamos siempre con lo mismo, porque aquí dice que en este momento tú no puedes hacer algo. Pues, tú no puedes hacer nada. Ay, que aquí comienza a hacer cosas. Pero a través, esto es muy importante que hemos como recordar nosotros como líderes que somos, a través de tus oraciones, a través de tus recursos, puedes hacer tu parte. Y que se escuche bien, puedes hacer tu parte y Dios se encargará del resto. Y aquí vemos este ministerio que Dios nos ha dado a Aníbal a nosotros, cómo la iglesia ha aportado, ha ayudado. Hay hermanos que yo me alegro mucho que han dado su parte, su dinero, su tiempo, sus recursos. Y hoy en día miramos la cantidad de personas en las redes sociales en cómo escuchan. Miramos cómo las personas quieren saber de Jesús. Entonces, haz tu parte y Dios se va a encargar del resto. Eso es todo lo que podemos decir acá. Así es. Dios se encargará del resto, tú haz lo tuyo. Si tú dices, tengo muchos recursos, posiblemente haga un obrero bíblico, posiblemente hace algo siempre. Siempre hay algo que hacer por Jesús. Cualquier cosa. Y Dios se va a encargar del resto. Así es. Pasemos a la lección de Día miércoles, Paulos y Colosas. Y no separa la misión de este hombre. Ahora se Este hombre dirige a no está Colosas. cansado, Sí. este hombre tiene fuerzas, vigor para seguir con el mensaje. Y que cuando tú predicas, sentí un gran fervor en tu corazón, un gran fuego, y esto lo veo yo en Ezequiel, cuando él decía, Señor, no puedo callar tu palabra porque siento dentro de mí un fuego que arde, tengo que hablar de ti. Pablo era como uno de esos hombres. Así es. Y vemos que el comentario del texto para el día del miércoles, según tenemos, dice que Pablo estaba escribiéndole a Epafras. Epafras Ajá. fue el primer misionero de ahí de Colosa. De Colosas. Sí. Y vemos de que él está escribiendo porque él quiere conocer un poco más de la vida de Jesús. Ujú. Y por eso es que conocemos los evangelios o los libros de Colosenses, primera de Colosenses, segunda de Colosenses. Digamos que eso fue a través de los viajes de Pablo en ese lugar. Bueno, en sí, las cartas que Pablo escribió de Colosa fue Colosenses, ¿verdad? Existe lo que es un libro, ¿verdad? Que hay escrito, pero vemos que el mensaje para poder que llegar a Colosas, ¿verdad? Este lugar, antes había comenzado en la vida de Epafras. Epafras ha sido la persona, ¿verdad? Que no sabemos dónde escuchó el mensaje, cómo llegó ese mensaje y cómo este hombre llegó a formar una pequeña iglesia ahí en Colosas. En Colosas, que ahora viene, después de allí, había otro cristiano también, que fue Filimón. Ahora, ¿qué era Colosa? Según Colosa dice el historiador que eran personas que en sí eran habitadas por muchos paganos, ¿verdad? Hay un paganismo, que las monedas que usaban tenían su inscripción de paganismo. Sí, es correcto, y que esto está, ¿verdad? Durante muchas ciudades habían tomado este tipo de adoración, había una variedad de dioses también allí, y las prácticas paganas que eran en Colosa, y una poderosa influencia, ¿verdad? Cultural, planteaban, ¿verdad? A los cristianos. Ahora, nosotros estamos rodeados también a nivel de muchos dioses, de culturas, de tantas cosas que el mundo se ofrece, y como un grupo de cristianos se mantuvo en esa ciudad, pero se mantuvo fiel a Aníbal. Así es. Y podemos ver de que, por ejemplo, el mensaje podrá llegar, digamos, por lo menos a una persona, a un lugar. Podría ser una ciudad, podría ser un departamento, un país, pero la obra de Dios no se va a quedar No se solo con puede esa persona, estancar. sino que va a ir creciendo a medida de que las personas también puedan dejarse, digamos, llevar por el Espíritu Santo. Sí, y aquí miramos, como decía, a través del Espíritu Santo, miremos que la vida también de Unísimo. Unísimo era un hombre que era el siervo, otras palabras, de Filimón. Sí. Y Filimón, este siervo, se le había escapado. O sea, se le fue, le robó a su amo. Imagínate que era un ladrón. Solo mira lo que era Coloso, pero había un hombre ladrón ahí. Y este hombre se aprovechó del cristianismo de Filimón, que le robó. Pero durante ese viaje que él tuvo y huye, llega a las manos de Pablo. Y Pablo
lo amonesta, lo aconseja, lo bautiza también, porque conoce el mensaje y se entrega a Jesús. Y ahora Pablo da un mensaje importante que le dice a Filimón, Filimón, ¿sabes qué? Aquí tengo a Onésimo, al que te robó, a tu esclavo que se escapó, aquí lo tengo, pero ¿sabes qué? Este hombre ha cambiado. Este hombre ya no es el mismo. Recibe a Onésimo como que estuviera recibiendo a mí mismo. Mira, esto sí es hermandad. Esto es algo tan grande que aprender como cristianos. Todos tenemos una hoja negra. Todos tenemos un pasado tenebroso. Pero cuando llega Jesús, Él es el poderoso para cambiar y transformar nuestras vidas. Y aquí usó a Pablo. Y vemos la transformación de ahora de Onésimo, que le dice Pablo: por un tiempo se apartó de ti, Filimón, para que los recibas ahora para siempre. O sea, ¿sabes qué, Filimón? No lo deseches. Ahora es un hermano mío. Trátalo como uno, ya no como esclavo. Como un hermano. Ya, ahora como ahora, ¿cómo se tratan los hermanos? Un hermano que yo he visto que sea cristiano va a querer el mal para otro. Así es. Se tratan bien, quiere verlo bien. Ahora no lo tome como esclavo, ya no. Lo vas a tomar como hermano, como un amado a hacerlo. Y sigue diciendo el texto: y fiel hermano, ahora o saber todo lo que ha pasado a este hombre. Y por eso Onésimo era un hombre pagano, era un ladrón, tenía un récord manchado. Y aquí vemos cómo Dios lo limpia, Aníbal. Así es. Y aquí podemos ver de que podríamos tener muchos pecados, digamos, a lo largo negros, de nuestra vida, tenebrosos, sí, que hemos hecho, pero cuando Dios pone su palabra en cada una de nuestra mente y corazones, nos hace cambiar. Y algo interesante que yo veo acá es que miremos el relato también que había otro ladrón que era Mateo, sí, el evangelista de Mateo, que el Señor le dijo: sígueme. Y cuando los fariseos y saduceos miraban a Jesús, este hombre solo con pecadores se reúne. Y el texto que te decía, Dios no viene a llamar a los justos, sino pecadores al arrepentimiento. Dios sí tiene el poder de cambiar tu vida, de restaurarte todo por completo. O sea, con Dios tenemos esta confianza, porque Pablo tuvo confianza. Y no se pierde el interés de Pablo de que vuelva a su amo, pero esta vez no como esclavo. Llega un hombre convertido ahora, y Pablo echó de ver que Onésimo era convertido. Cuando vemos en Hechos capítulo 3 en adelante, dice que Dios quiere de nosotros que seamos también, no seamos convencidos, sino convertidos. O sea, eso es lo que Dios está diciendo. También que nosotros tenemos esta parte también tengamos. Creo que la diferencia entre convencido y convertido es muy grande, porque sí, convertidos te va a llegar a tomar acciones, te va a llevar a, digamos, a hacer cosas que cuando conoces la palabra pues no las pones en práctica. Convertidos es llevar a práctica todo lo que tú conocimiento. Y ya sos una persona nueva en Cristo Jesús. Muy bien, vamos al día jueves y finalizamos, ¿verdad?, con esta semana nueva que el Señor nos ha regalado, la iglesia de Filipos y Colosa. Y aquí miremos cómo Pablo ahora ve a una iglesia ferviente, a una iglesia activa, a una iglesia alejada del pecado, a una iglesia caminando con Jesús, que Él viene y les pone unos nombres. Y hoy en día, ¿verdad?, esos nombres casi no se mencionan mucho. Casi no se mencionan mucho porque estos nombres que le pone Pablo a esta iglesia, Él le llama que todos son santos en Cristo. Y aquí alguno dirá: hermano, ¿cómo es eso que son santos? Bueno, no es que nosotros, ¿verdad?, llegamos a hacer que lo vamos o que lo vamos a hacer como a canonizar. Ya canonicemos a Aníbal, canonicemos a una persona para que sea santa. No es necesario. Pero entonces, ¿qué es ser santo? La palabra santo en el hebreo es kadosh, ¿verdad? Creo que lo dije bien, o si no me disculpan. Que significa apartado, separado, para un propósito especial sagrado. Eso es Dios. Recuerden bien que cuando Moisés venía de Egipto, recuerdan ustedes que le dijo el Señor: quita tus sandalias este lugar porque este lugar es santo. O sea, este lugar lo he apartado para mi presencia. Entonces lo mismo Dios te ha apartado a ti, te ha apartado a mí y nos llama a que seamos santos.
No quiere decir, ¿verdad? Que ya algunos dirán, solo le falta la aurora en la cabecita, ¿verdad? Tampoco así. Eres apartado. Ya no eres parte del bullicio. Sí. Ya no eres como eras antes, la vida loca, decía alguien por ahí. Ya no. Sí, bueno, como decía Ania, son personas o pueblos apartados, consagrados especialmente para Dios, Sí. que se va a dedicar más que todo, como decía, la nación de Israel, esa también fue una nación santa, que digamos que fue sacada de todas las naciones que había en ese momento y la apartó para un objetivo especial, para algo diferente. Y también vemos que a Pablo también a eso mismo le está diciendo a estas iglesias, que Sí. ellos son apartados de esa nación, pero para un propósito mucho Es mejor. correcto, así es. Sí. Y vemos que allí también habían obispos, habían diáconos, y que las iglesias eran fieles y santos hermanos en Cristo. Qué bonito lo que Pablo tiene, ¿verdad? Ahora al conocer la historia, cómo ha cambiado cuando llega el poder de Dios, de que ahora son hermanos, de que ser fieles al Señor, aún en medio de ese montón de bullicio, de adoraciones, de paganismo, la iglesia no se contaminó con eso, no, al contrario, se quedó firme. Y es por eso que nosotros miramos en Apocalipsis que Dios tiene una iglesia que dice que es sin mancha y sin arruga. Sí. Eso llama de nosotros que somos así. Mira, y entonces, bueno, lo que quiero decir es que en realidad Dios está limpiando su iglesia y a través del poder del Espíritu Santo la está haciendo rejuvenecer. O sea, está tomando que seamos nuevos cada día más. Aquí también algo que quiero comentar con respecto a la del jueves es que, por ejemplo, Dios nos va a ir perfeccionando cada vez, cada día, cada momento, cada etapa. Nosotros estamos como, por ejemplo, cuando vamos a preescolar, vamos conociendo la vida, un poco más de la vida de Jesús, de su amor por cada uno de nosotros. Y ese conocimiento nos hace también a nosotros irnos transformando. Ya no vamos a ser una persona que, digamos, ya no vas a ser la misma persona que desde comenzaste a conocer a Jesús hasta que cuando ya llevas como 5 o 10 años conociendo a Jesús. Esa misma palabra, ese mismo conocimiento, esa misma historia que vos has ido conociendo cada día te va a ir transformando. Y vemos que a través de la práctica, estas personas o estos cristianos, Pablo los miró que ellos iban transformando su vida y por ende les llamó santos. Amén. Porque sus vidas, digamos, se miraban o expresaban esa santidad. Y algo aquí veo yo que Pablo está formando colaboradores y menciona a Timoteo, Epafras, y estos hombres, Pablo quiere que sean líderes de la iglesia donde ellos vivían. ¿Para qué? Para Pablo salir y llevar ese mensaje más allá. Por eso es que Pablo siempre tuvo ese interés de que en las iglesias hubieran hombres y mujeres líderes, que ellos se ocuparan de la iglesia, de ese local, que fueran discípulos, en otras palabras, y Pablo continuar la misión. Hoy en día esta es la estrategia que Dios quiere implantar en nuestras vidas. O sea, verdad, que otros también trabajen. Por eso dice que a esto le permitía a Pablo alcanzar y llevar más el evangelio a otros mundos. O sea, cuando digo otros mundos, son otras ciudades, ¿verdad? Otras ciudades, a otros países. Pues este hombre viajó por mar, ¿verdad? Hizo todo lo posible para que el evangelio llegara a estas comunidades, a estas ciudades. Entonces, creo, ¿verdad?, de que lo que Dios quiere de nosotros es también que sigamos siendo santos, que sigamos siendo fieles en medio de estas luchas, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio de caimiento, de desesperación, de problemas que tengamos, sigamos fieles. Quiero que un comentario acá que dice, ¿verdad?, de una señora que dice así: nunca, el texto dice de esta manera, quiero compartirlo, donde dice: cuando buscamos la gracia en la cruz de Cristo, no podemos fracasar. La promesa del Redentor es: nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que recuerde, como dice el libro de la misión evangélica de Jesús, el capítulo 28, el versículo de Mateo, el último capítulo, donde dice que Dios nos ha mandado a este mundo a predicar el evangelio, que lo conozcan a Jesús y que Él siempre va a estar con nosotros. Él nunca nos va a dejar, Aníbal, jamás.
Creo que Pablo nos está invitando a través de su carta y a través de este estudio de la palabra de que sigamos el ejemplo de él. Tal vez antes pudiésemos haber escogido estrategias que creemos nosotros que pudieran haber Las funcionado. correctas, Ajá. sí, no es así. Pero vemos de que Pablo se dejó guiar por el Espíritu Santo. Ujú. Y a través del Espíritu Santo, él pudo llegar el mensaje a muchas ciudades, como por ejemplo Filipos y Colosas, en las cuales él, digamos, Antioquía, hizo o dejó Corintios. un grano, pero esa se fue fortaleciendo hasta llegar a ser iglesias bastante grandes que ayudaron a compartir en otras ciudades cercanas el evangelio. Y creo que Dios también en esta semana nos ha enseñado de que debemos de depender de él, del Espíritu Santo, Amén. sabernos guiar, Sí. no ponernos también en el tema de que No si las podemos. pruebas nosotros Ajá. nos O poner un desanimemos. pero, o Ajá. poner un pero, decir, es que yo no puedo, yo no Sí. quiero. Ya hemos visto que hay manera en cómo tú puedes evangelizar. Así es. Hay manera que tú puedes hacerlo. No, Es- y también de que van a haber pruebas, van a haber Se van a haber dificultades, pruebas. pero Porque no nos dejemos el enemigo siempre ha querido Sí. estancar la obra de Dios. No Y ha querido que desanimarnos. desanimarnos para no predicar el evangelio. Pero al contrario, tenemos nuestro Dios que está parte nuestra para seguir avanzando. El evangelio es práctico y es avance. No podemos quedarnos acá. Y yo te invito siempre, ¿verdad?, a que compartas estos videos. Sé tú un evangelista a través de esta manera, de otra, que, o sea, déjate guiar por el Espíritu Santo para que Él te lleve y que tú trabajes de la manera que el del Espíritu Santo te diga. Porque en vez de nosotros podemos equivocarnos a nivel, Sí, como así persona es. podemos decir, yo quiero que tú trabajes en esto, quiero que sea esto. Pero si a lo mejor dice, Señor, no, aquí aquí te voy a preparar yo. Aquí voy a dar tu Tu preparación. propósito a lo mejor puede ser otro. Ajá. Que nosotros- Eso debemos de conocer. El propósito de Dios es el mejor que el nuestro. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te esperamos la próxima semana. Seguís compartiendo estos videos, lleva ese mensaje. Dile que Jesús viene pronto y que nos preparemos para su reencuentro. Así Dios es, te amén. bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.